En este iceberg exploraremos imágenes que, a simple vista, pueden parecer inofensivas o incluso ordinarias, pero que esconden historias profundamente perturbadoras o trágicas. A medida que descendemos por los niveles, las historias detrás de estas fotografías se vuelven más inquietantes, revelando secretos, catástrofes y momentos de la historia que marcaron el destino de quienes aparecen en ellas. Desde eventos históricos hasta tragedias personales, cada nivel nos adentrará en un viaje oscuro por el impacto y el contexto de estas imágenes que han quedado grabadas en la memoria colectiva. Recuerda dejar tu like y suscribirte para apoyarme, por favor. Sin más por agregar, comencemos. La última foto del Titanic se refiere a una imagen tomada del transatlántico RMS Titanic antes de que zarpara en su fatídico viaje inaugural en abril de 1912. La foto fue capturada por un fotógrafo aficionado mientras el Titanic salía del puerto de Queenstown, actualmente Cobh, Irlanda, su última escala antes de dirigirse al Atlántico. En esta imagen, el majestuoso barco parece tranquilo y sólido, con pasajeros despidiéndose desde las cubiertas. Sin embargo, el contexto oscuro detrás de la foto radica en el destino del Titanic. Pocos días después, el barco chocaría contra un iceberg y se hundiría, causando la muerte de más de 1.500 personas. La fotografía se ha convertido en un símbolo de tragedia y presagio, documentando un momento de calma antes del desastre. Representa la fragilidad de la tecnología frente a la naturaleza y es uno de los recordatorios más icónicos del evento que cambió la historia de la navegación marítima. La fotografía conocida como El niño con el buitre fue tomada en Sudán en 1993 por Kevin Carter, un fotógrafo sudafricano. La imagen muestra a un niño desnutrido que se desploma en el suelo, mientras un buitre espera cerca, aparentemente acechándolo. La foto fue tomada durante la Gran Hambruna en Sudán y se publicó por primera vez en el New York Times, causando una reacción mundial. El contexto oscuro de la fotografía no solo radica en la evidente desesperación del niño y la brutal realidad de la hambruna, sino también en la controversia que siguió a su publicación. Kevin Carter fue acusado de insensibilidad y criticado por no ayudar al niño directamente. Según Carter, se le había instruido que no tocara a los niños debido al riesgo de enfermedades, pero esto no calmó las críticas. La fotografía ganó el premio Pulitzer en 1994, pero Carter sufrió profundamente por el peso emocional de las escenas que había presenciado. Meses después de recibir el galardón, se autodesvivió, dejando tras de sí una nota que reflejaba su lucha interna con la culpa y el trauma. Esta imagen se convirtió en un símbolo de la inhumanidad de las crisis humanitarias y de los dilemas éticos del fotoperiodismo, documentando momentos desgarradores sin interferir directamente. La imagen de la explosión del transbordador espacial Challenger el 28 de enero de 1986 es uno de los momentos más impactantes en la historia de la exploración espacial. La fotografía captura el instante en que el transbordador se desintegra en el aire, solo 73 segundos después de despegar desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. La tragedia ocurrió debido a una falla en los sellos de las juntas de los cohetes propulsores, conocida como una falla de Loren. Las bajas temperaturas del día afectaron estos componentes, lo que resultó en una fuga de gas que encendió el tanque principal de combustible. A bordo del Challenger iban 7 astronautas, incluido Krista McAuliffe, una profesora seleccionada para ser la primera civil en viajar al espacio, como parte del programa Teacher in Space. La transmisión del lanzamiento fue ampliamente televisada, especialmente en escuelas, ya que la participación de McAuliffe atrajo mucho interés. Esto hizo que el impacto emocional del accidente fuera aún mayor, especialmente para los estudiantes y familias que lo presenciaron en vivo. Las imágenes del desastre se convirtieron en un símbolo de la vulnerabilidad de los programas espaciales y llevaron a investigaciones exhaustivas y cambios significativos en las políticas de seguridad de la NASA. El puente de Tacoma Narrows, también conocido como Galloping Gertie, es famoso por su espectacular colapso en 1940. Este puente colgante, inaugurado en julio de ese mismo año en el estado de Washington, colapsó solo 4 meses después debido a un fenómeno conocido como resonancia aeroelástica. El puente comenzó a oscilar violentamente bajo condiciones de viento moderado, un comportamiento que había sido notado incluso antes de su apertura. Estas oscilaciones crecieron hasta que el puente finalmente se derrumbó el 7 de noviembre de 1940. Afortunadamente, no hubo víctimas humanas, aunque una mascota, un perro llamado Tabby, murió atrapado en un auto que no pudo ser rescatado. Las imágenes del colapso, captadas en fotografías y videos, son impactantes y muestran cómo una estructura aparentemente robusta puede ser destruida por fenómenos físicos mal entendidos en su diseño.
Este evento se convirtió en un caso de estudio en ingeniería, destacando la importancia de considerar las fuerzas dinámicas del viento en la construcción de puentes. Desde entonces, los diseños de puentes colgantes han evolucionado significativamente para evitar desastres similares. El beso de Times Square es una fotografía icónica tomada por Alfred Eisenstein el 14 de agosto de 1945, el día en que se anunció la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. La imagen muestra a un marinero besando apasionadamente a una enfermera en Times Square, Nueva York, en un momento de euforia colectiva. Aunque la foto simboliza la alegría por el fin de la guerra, su contexto es más complejo. La identidad de las personas en la fotografía fue debatida durante décadas y quienes se identificaron como los protagonistas ofrecieron diferentes versiones de los hechos. Algunos testimonios sugieren que el beso fue espontáneo, pero no consensuado, ya que el marinero, impulsado por la emoción, tomó a la enfermera desprevenida. Con el tiempo, la fotografía ha sido reevaluada desde perspectivas más críticas, señalando que lo que inicialmente se interpretó como un gesto romántico puede ser visto como un acto de invasión al espacio personal. A pesar de esto, la imagen sigue siendo una de las más reconocidas del siglo XX, representando tanto la celebración como los matices culturales de su época. La última foto de los cosmonautas de Soyuz 11 captura a Georgi Dobrovolsky, Viktor Patsayev y Vladislav Volkov antes de abordar la misión Soyuz 11 en junio de 1971. Esta tripulación hizo historia al convertirse en los primeros en ocupar una estación espacial, la Salyut 1. La imagen muestra a los cosmonautas sonriendo y saludando antes de partir, un contraste impactante con la tragedia que seguiría. El contexto oscuro de esta fotografía radica en el desenlace de la misión. Después de completar con éxito su estancia en la estación espacial, los cosmonautas murieron durante el reingreso a la Tierra debido a una despresurización repentina en la cápsula de retorno. No llevaban trajes espaciales presurizados, ya que el diseño de la Soyuz 11 no permitía su uso, y la falla fue fatal. Este evento marcó el primer y único caso de muertes humanas en el espacio en condiciones de microgravedad. La tragedia condujo a cambios significativos en el diseño de las naves espaciales y las medidas de seguridad en futuras misiones. La última foto de los cosmonautas sigue siendo un recordatorio conmovedor de los riesgos inherentes a la exploración espacial y el sacrificio de quienes la llevaron a cabo. El caso de la mujer que cayó al coloso de Yosemite hace referencia a uno de los trágicos accidentes ocurridos en el Parque Nacional Yosemite, famoso por sus majestuosas formaciones rocosas. Aunque no hay un único evento icónico que lleve este título, varios accidentes han involucrado a visitantes que se aproximan peligrosamente a los bordes de acantilados o cascadas para tomar fotografías. Una de las historias más impactantes es la de un accidente en Vernal Fall, una cascada de 97 metros de altura en Yosemite. En 2011, 3 excursionistas cayeron mientras intentaban cruzar el río en la parte superior de la cascada, ignorando señales de advertencia. En otro caso, una mujer perdió la vida al resbalar y caer en Taft Point, un famoso mirador, mientras tomaba fotografías en 2018. Este puesto del iceberg simboliza no solo el peligro de subestimar los riesgos de la naturaleza, sino también cómo la obsesión por capturar momentos perfectos en lugares extremos puede llevar a consecuencias fatales. La fotografía de John Lennon firmando un autógrafo se tomó el 8 de diciembre de 1980, el día de su muerte. En esta imagen, Lennon aparece firmando una copia de su álbum Double Fantasy para Mark David Chapman, quien, solo horas después, lo asesinaría a las afueras del edificio Dakota en Nueva York. El contexto oscuro de esta imagen radica en el contraste entre el momento aparentemente tranquilo y la tragedia que seguiría. Chapman, un fanático obsesionado, esperó todo el día frente al Dakota para encontrarse con Lennon. Luego de obtener el autógrafo, Chapman permaneció en el lugar y más tarde, esa misma noche, disparó contra Lennon cuando éste regresaba a casa junto a Yoko Ono. La fotografía, tomada por el fotógrafo amateur Paul Goresh, se convirtió en un símbolo de la pérdida de una de las figuras más influyentes de la música. Representa no solo el lado más oscuro de la fama y la obsesión, sino también el contraste entre la generosidad de Lennon al interactuar con un fanático y el trágico resultado de ese encuentro. La frase Chernóbil antes del desastre se refiere a imágenes capturadas de la ciudad de Pripyat y la planta nuclear de Chernóbil antes del accidente nuclear ocurrido el 26 de abril de 1986. Estas fotografías muestran una ciudad vibrante, llena de vida y actividad. Pripyat, construida en 1970 para albergar a los trabajadores de la central, era un símbolo del progreso soviético, con infraestructura moderna, escuelas, hospitales y zonas recreativas, incluida una famosa rueda de la fortuna que nunca llegó a usarse oficialmente.
El contraste entre estas imágenes y el impacto del desastre es lo que les otorga un contexto oscuro. Tras el accidente, que liberó una enorme cantidad de radiación en el medio ambiente, la ciudad fue evacuada apresuradamente y quedó congelada en el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de la devastación nuclear. Las fotos de Chernóbil antes del desastre nos recuerdan cómo la vida cotidiana puede ser interrumpida drásticamente por tragedias provocadas por errores humanos y problemas de seguridad. El vuelo 571 de los Andes, también conocido como el Milagro de los Andes, fue un trágico accidente aéreo ocurrido el 13 de octubre de 1972. El vuelo, que transportaba al equipo de rugby All Christians Club junto con sus familiares y amigos, se estrelló en la cordillera de los Andes, entre Argentina y Chile, debido a errores de navegación y malas condiciones climáticas. La historia tomó un giro aún más sombrío tras el accidente. De las 45 personas a bordo, 12 murieron en el impacto y otras sucumbieron en los días siguientes debido a lesiones, frío extremo y avalanchas. Los 16 sobrevivientes enfrentaron condiciones extremas durante 72 días, atrapados sin alimentos adecuados ni ropa para soportar las temperaturas gélidas. En su desesperación, recurrieron a la antropofagia, consumiendo los cuerpos de los fallecidos para mantenerse con vida. La fotografía más impactante relacionada con este caso muestra los restos del avión en el glaciar, un lugar desolado rodeado de montañas nevadas. El contraste entre la calma de la escena y la angustia vivida por los sobrevivientes añade un peso emocional a la imagen. El rescate de los sobrevivientes fue posible gracias a dos de ellos, Nando Parrado y Roberto Canessa, quienes caminaron durante 10 días para buscar ayuda. Su odisea y el eventual rescate de todos los sobrevivientes se convirtieron en una de las historias más conmovedoras de resistencia humana. La tragedia de Columbine se refiere al tiroteo ocurrido el 20 de abril de 1999 en la escuela secundaria Columbine en Colorado, Estados Unidos. Los responsables fueron dos estudiantes, Eric Harris y Dylan Klebold, quienes planearon y ejecutaron un ataque armado que dejó 2 estudiantes y un maestro muertos, además de varios heridos, antes de quitarse la vida al final de la jornada. La foto que representa este suceso muestra a los dos perpetradores antes del ataque. Aunque no existen imágenes directas de los chicos en el momento del tiroteo, las fotos de los dos estudiantes tomadas en los días previos y las que surgieron posteriormente del ataque reflejan la desesperación y la horrorosa realidad de la tragedia. El contexto oscuro detrás de la imagen de los chicos en Columbine es el análisis del evento desde diversas perspectivas, el impacto psicológico en los sobrevivientes y en la comunidad, las motivaciones de los perpetradores y la cobertura mediática que influiría en una serie de tiroteos en otras escuelas. Lo que cambió la forma en que se abordaron la seguridad escolar y la salud mental en los Estados Unidos. El tiroteo de Columbine tuvo una enorme repercusión en la cultura estadounidense, no solo por la magnitud del ataque, sino también por el debate sobre el acceso a armas, el bullying, la salud mental y el impacto de los videojuegos violentos en los jóvenes. La tragedia generó un cambio significativo en las políticas de prevención y seguridad en las escuelas a nivel mundial. El misterio del grupo Dyatlov es uno de los casos más inquietantes y debatidos en la historia reciente de Rusia. En febrero de 1959, un grupo de 9 excursionistas liderados por Igor Dyatlov emprendió una expedición a través de los montes Urales. Después de varios días sin comunicación, sus cuerpos fueron encontrados en circunstancias extrañas en una zona remota. El caso es aún conocido como el incidente del Paso Dyatlov. Los cuerpos de los excursionistas fueron encontrados dispersos en las montañas, algunos en ropa ligera, a pesar de las temperaturas extremas, lo que indicaba que habían huido apresuradamente de algo. Varias teorías sobre la causa de su muerte han surgido, incluyendo avalanchas, ataques de animales salvajes, pruebas militares secretas, fenómenos paranormales o incluso experimentos soviéticos. Sin embargo, ninguno de las explicaciones ha sido confirmado y muchos aspectos del caso siguen siendo desconcertantes. Entre las evidencias más extrañas, se destacan las lesiones en algunos de los cuerpos, como fracturas óseas y daños internos, que no coincidían con las heridas que causaría una avalancha. Además, algunos de los cuerpos mostraban señales de radiación en sus ropas, lo que ha alimentado aún más las teorías sobre pruebas militares o encuentros con lo inexplicable. La foto más famosa relacionada con este caso es una que muestra al grupo en su última foto conocida antes de la tragedia, capturada en el inicio de su viaje, con rostros sonrientes y llenos de esperanza, contrastando dramáticamente con el horror que se desarrollaría más adelante. El incidente ha generado numerosos documentales, libros y teorías que intentan resolver el misterio. A pesar de las investigaciones oficiales, el caso sigue sin ser resuelto completamente y el Paso Dyatlov sigue siendo un lugar de peregrinación tanto para los curiosos como para quienes buscan entender qué realmente sucedió.
La fotografía de las Torres Gemelas desde abajo es una de las imágenes más reconocidas de la tragedia del 11 de septiembre de 2001. Capturada en los primeros momentos de la mañana del atentado, muestra las dos torres del World Trade Center desde una perspectiva dramática, con las imponentes estructuras en primer plano y la ciudad de Nueva York de fondo. Este tipo de imagen se ha asociado con la quietud y la grandeza de las torres antes del horror que se desataría unas horas después. La fotografía contrasta con las imágenes posteriores del ataque, cuando los aviones secuestrados por los terroristas se estrellaron contra las torres, provocando su colapso y el comienzo de una de las tragedias más devastadoras de la historia moderna. Las fotos tomadas antes y durante el ataque, como esta, son un recordatorio sombrío de la magnitud del evento. La imagen, aunque captada en un momento de calma, refleja el cambio que estaba por suceder en la historia del mundo y como la seguridad global. Las políticas exteriores y la forma en que vivimos cambiarían para siempre después de los ataques. El 11 de septiembre marcó un punto de inflexión, tanto en la historia de Estados Unidos como a nivel global, y las fotos de las Torres Gemelas, tomadas tanto antes como durante el ataque, siguen siendo un testimonio visual de esa trágica jornada. El Kursk fue un submarino nuclear de la Armada rusa que se hundió en el mar de Barents el 12 de agosto de 2000, durante un ejercicio militar. El desastre dejó 118 personas atrapadas a bordo y, a pesar de los intentos de rescate, todos los tripulantes perdieron la vida. El hundimiento fue causado por una explosión en uno de los torpedos del submarino, lo que generó una cadena de explosiones que destruyó la nave. Lo impactante del caso fue la lenta y fallida respuesta tanto del gobierno ruso como de las autoridades militares. Durante varios días, se ignoró la magnitud del problema y las posibilidades de rescatar a los sobrevivientes. La comunidad internacional, incluida Noruega y Reino Unido, ofreció su ayuda para el rescate, pero los esfuerzos fueron rechazados inicialmente. En cuanto a las imágenes relacionadas, se encuentran tanto las fotos del Kursk antes de la tragedia, mostrando la imponente presencia del submarino en el agua, como las fotos del rescate fallido y los esfuerzos por ubicar el submarino después del hundimiento. La imagen de los rescatistas observando el mar, buscando señales del submarino, tiene un aire sombrío, ya que la tragedia dejó claras las carencias en la capacidad de respuesta ante desastres de esta magnitud. El Kursk se convirtió en un símbolo de la falta de transparencia del gobierno ruso, y el accidente mostró las deficiencias del sistema de rescate ruso, lo que, a su vez, provocó un cambio en las políticas de seguridad y comunicación en las Fuerzas Armadas del país. La boda de Chris Watts se refiere a un evento que, al principio, parecía ser una celebración feliz, pero que con el tiempo se vio envuelta en una tragedia macabra. Chris Watts y su esposa Sanaan se casaron en 2012 y tenían dos hijas, Bella y Celeste. A lo largo de su matrimonio, la familia parecía estar viviendo una vida común, y en las fotos de su boda, como muchas otras, se les veía felices y llenos de esperanza para el futuro. Sin embargo, todo cambió en agosto de 2018, cuando Chris Watts asesinó a su esposa y a sus dos hijas. El caso de Chris Watts se hizo conocido debido a la brutalidad del crimen, la forma en que manipuló a la familia y la audiencia que captó en redes sociales, donde la pareja mostraba una imagen idealizada de su vida. Las imágenes de la boda contrastan dramáticamente con el horror que vendría, pues mostraban una versión pública y engañosa de su relación. La tragedia generó una cobertura mediática masiva y una fascinación por los detalles oscuros detrás de lo que parecía ser una vida perfecta. El caso de Chris Watts es un recordatorio estremecedor de cómo las apariencias pueden ser engañosas y cómo la violencia doméstica puede estar oculta detrás de una fachada aparentemente normal. Las pruebas nucleares en Bikini se refieren a las explosiones nucleares realizadas en el atolón de Bikini, una pequeña isla en el Pacífico, entre 1946 y 1958, por parte de los Estados Unidos. Este sitio se convirtió en uno de los lugares más emblemáticos de las pruebas atómicas durante la Guerra Fría, especialmente por el impacto ambiental y humano que tuvieron las detonaciones. Entre 1946 y 1958, el gobierno estadounidense llevó a cabo 23 pruebas nucleares en Bikini, con el propósito de estudiar los efectos de las armas nucleares en el entorno y en la infraestructura militar. Estas pruebas fueron algunas de las más poderosas de la época, incluyendo la famosa prueba Castle-Bravo, que resultó ser mucho más potente de lo esperado, causando una radiación mucho mayor de la que había sido calculada inicialmente. La explosión afectó a miles de personas y la isla de Bikini, que había sido habitada por pueblos locales, tuvo que ser evacuada permanentemente debido a la contaminación radiactiva. Las imágenes de las pruebas nucleares, especialmente las que muestran las enormes explosiones y los efectos devastadores de las pruebas, se volvieron símbolos del poder destructivo de las armas nucleares.
Las fotografías que capturan estas explosiones en el océano y los efectos en los barcos y en el medio ambiente reflejan la magnitud del poder de destrucción y el riesgo de los experimentos nucleares. Aunque las pruebas cesaron en 1958, el legado de estas explosiones sigue siendo evidente tanto en los efectos a largo plazo sobre la salud de los residentes locales como en el entorno radiactivo de la región. La imagen de las explosiones nucleares en Bikini es una de las más poderosas representaciones visuales de la Guerra Fría y del riesgo inherente de las armas nucleares. La ejecución de Nguyen Van Lem es una de las imágenes más impactantes y controvertidas de la Guerra de Vietnam. Capturada por el fotógrafo Ari Adams, la foto muestra a Nguyen Van Lem, un prisionero del Viet Cong, siendo ejecutado en la calle por el general de la policía de Saigón, Nguyen Ng Loan. La imagen fue tomada el 1 de febrero de 1968, durante la ofensiva del Tet, y rápidamente se convirtió en un símbolo de la brutalidad y el horror del conflicto. Nguyen Van Lem, quien había sido acusado de matar a la familia de un oficial de la policía, fue arrestado y llevado a las calles de Saigón, donde el general Loan le disparó en la cabeza frente a los fotógrafos. La imagen no solo captó la brutalidad del acto, sino también la reacción de los observadores presentes, incluyendo a otros soldados y civiles. La imagen fue publicada en periódicos internacionales y tuvo un enorme impacto en la opinión pública mundial, ayudando a cambiar la percepción del público estadounidense sobre la guerra en Vietnam. Esta foto es tanto un símbolo del sufrimiento humano y la violencia extrema de la guerra como una representación de los dilemas morales en situaciones de conflicto. La imagen generó controversia, pues mientras algunos la veían como una representación de la justicia en un contexto de guerra, otros la consideraban un acto de venganza y violencia injustificada. El impacto de la foto sobre la opinión pública fue significativo, y muchos lo ven como un factor que contribuyó al creciente sentimiento antiguerra en Estados Unidos. La ejecución de Lem y la imagen tomada por Ari Adams continúan siendo un testimonio de las atrocidades que ocurren durante los conflictos bélicos, y aún hoy, es una de las fotos más debatidas en la historia de la fotografía de guerra. La imagen de la madre de las Olimpiadas nazis está relacionada con los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, organizados por el régimen N de Adolf H. La fotografía captura a una madre alemana con su hija en los Estadios Olímpicos de Berlín y es conocida por su simbolismo en la propaganda del Tercer Reich. Los Juegos Olímpicos de 1936 fueron utilizados por los nazis para promover su ideología racial, el nacionalismo y la superioridad aria ante el mundo. La foto muestra la relación entre la madre, quien representa la germanidad idealizada, y su hija, el futuro de la nación, en una escena que resalta los ideales de la pureza racial promovidos por los N. Esta imagen forma parte de la serie de fotografías tomadas en ese evento con el objetivo de presentar a la Alemania N como moderna, ordenada y poderosa, mientras se ocultaban las atrocidades que ya estaban ocurriendo en el país y en Europa. La propaganda de los Juegos Olímpicos de 1936 fue diseñada para mostrar una imagen positiva de la Alemania N, a pesar de la creciente persecución de minorías, especialmente los judíos. Aunque los Juegos fueron un gran evento deportivo, también estuvieron marcados por la manipulación política y la forma en que los nazis utilizaron la competición para legitimar su régimen ante los ojos del mundo. La imagen de la madre de las Olimpiadas N se interpreta como un símbolo del control y la manipulación de la identidad alemana en la época, así como un ejemplo del uso de la familia y la maternidad como instrumentos para reforzar la ideología N. Las fotos de los gulags son una serie de imágenes tomadas en los campos de trabajo forzado de la Unión Soviética durante el régimen de Joseph Stalin entre los años 1930 y 1950. Los gulags fueron una vasta red de prisiones y campos de concentración en los que millones de personas fueron detenidas bajo condiciones extremas y sometidas a trabajos forzados, torturas, abusos y muertes. Estos campos fueron utilizados no solo para encarcelar a criminales comunes, sino también a disidentes políticos, intelectuales, minorías étnicas y aquellos que eran percibidos como enemigos del Estado soviético. Las fotos tomadas en los gulags, aunque limitadas debido a las estrictas restricciones del gobierno soviético, muestran el sufrimiento y la brutalidad a la que eran sometidos los prisioneros. Muchas de estas imágenes fueron tomadas en secreto por los propios prisioneros, quienes arriesgaron sus vidas para documentar las atrocidades que se cometían allí. En algunas fotos, los prisioneros aparecen desnutridos, exhaustos, trabajando en condiciones inhumanas, y otros muestran las duras infraestructuras de los campos, rodeados por alambrados de púas y torres de vigilancia. Estas fotografías, que comenzaron a salir a la luz después de la caída de la Unión Soviética en 1991, han sido fundamentales para entender la magnitud de los abusos cometidos durante la era soviética. Los testimonios visuales de los gulags muestran la deshumanización a la que fueron sometidas millones de personas, y se han convertido en un símbolo de la represión política y de las consecuencias extremas de los regímenes totalitarios.
La Tennessee Children's Home Society fue una institución benéfica que operó en Tennessee, Estados Unidos, desde principios del siglo XX, que se hizo tristemente famosa por su implicación en un escándalo de adopciones ilegales y tráfico de niños. Esta organización fue dirigida por Georgia Tan, una mujer que, durante más de 30 años, se aprovechó de su posición para robar niños de familias pobres, a menudo mediante engaños o coerción, y luego los vendía a familias más adineradas. El caso salió a la luz en 1950, después de la muerte de Tan, cuando se descubrió que, a través de sus prácticas, más de 5.000 niños habían sido separados de sus familias biológicas. Muchos de estos niños fueron adoptados sin el consentimiento de sus padres, y algunos nunca fueron devueltos a sus familias, a pesar de que algunos de los padres intentaron recuperarlos. Las adopciones realizadas por Tan fueron, en muchos casos, fraudulentas, y ella se enriqueció enormemente a costa de las personas a las que explotaba. La imagen más conocida de la Tennessee Children's Home Society es la de las numerosas fotografías de niños robados y sus familias rotas. La historia de Georgia Tan y la institución es un oscuro capítulo en la historia de las adopciones en Estados Unidos y es un ejemplo de la corrupción y la explotación que pueden ocurrir cuando el sistema de adopciones no está correctamente regulado. El escándalo sigue siendo un tema de debate e investigación y las historias de los sobrevivientes de las adopciones ilegales continúan siendo una parte importante de la discusión sobre la ética en los procesos de adopción. El espectro de Freddie Jackson es una famosa fotografía tomada en 1936, en la que aparece el rostro de un hombre fantasmagórico detrás de un grupo de oficiales de la Real Fuerza Aérea Británica, RAF, en una foto de grupo. La imagen fue tomada durante una reunión de la RAF en la que se conmemoraba la vida de un piloto fallecido en un accidente de avión. El hombre que supuestamente aparece como espectro es Freddie Jackson, un mecánico de la RAF que había muerto en un accidente de avión en 1919. Lo extraño de esta fotografía es que, según algunos de los oficiales que estaban presentes en el momento de la foto, nadie había notado la presencia de este fantasma hasta que la foto fue revelada. Cuando se les mostró la imagen, varios de los oficiales reconocieron al hombre como Freddie Jackson, que había trabajado con ellos antes de su trágica muerte. Esta fotografía se convirtió en un famoso caso de apariciones fantasmales y se ha discutido ampliamente en el ámbito de lo paranormal. La foto fue tomada en un contexto serio y con el respeto hacia los caídos, pero la aparición de la figura fantasmal de Freddie Jackson generó un debate sobre la naturaleza de la muerte, los espíritus y la posibilidad de que las almas puedan seguir comunicándose con los vivos después de la muerte. El misterio detrás de esta imagen ha perdurado durante muchos años y ha sido objeto de investigaciones tanto en el campo de la fotografía como en el de la parapsicología. El asesinato de la familia Hinterkaifeck es uno de los crímenes más misteriosos y perturbadores de la historia de Alemania. Ocurrió en 1922 en una granja aislada cerca de la aldea de Hinterkaifeck, en Baviera, y resultó en la muerte de 6 miembros de la familia Gruber: Andreas Gruber, el patriarca, su hija Victoria, su yerno y sus 3 nietos pequeños. Además de la brutalidad del crimen, el caso se caracteriza por los elementos extraños y casi sobrenaturales que rodearon los días previos y posteriores a los asesinatos. Antes de los asesinatos, Andreas Gruber había informado a los vecinos que escuchaba ruidos extraños en el granero y que notaba huellas en la nieve que parecían llevar a su casa, pero nunca nadie encontró una explicación. En la noche de los asesinatos, el perpetrador, quien probablemente conocía bien la casa, entró y mató a las víctimas con una herramienta de la granja. Lo más escalofriante es que el asesino permaneció en la casa después de cometer los crímenes, comiendo la comida de la familia y cuidando de los animales durante varios días antes de desaparecer sin dejar rastro. El caso quedó sin resolver, y aunque se hicieron varios intentos de encontrar al culpable, nunca se pudo identificar al asesino. A lo largo de los años, el crimen ha generado diversas teorías, algunas que apuntan a miembros de la familia, otras que sugieren un extraño complot o la presencia de un desconocido que actúa en solitario. La atmósfera aislada de la casa y los hechos extraños en los días previos al asesinato le han dado un aire de misterio sobrenatural, alimentando la especulación de que las muertes fueron producto de una maldición o intervención paranormal. La historia de Hinterkaifeck ha fascinado tanto a investigadores de crímenes reales como a los aficionados al misterio, y sigue siendo un enigma sin resolver. La historia se ha convertido en un tema recurrente en libros, películas y documentales, debido a la naturaleza siniestra y desconcertante del caso. El fantasma de Amityville hace referencia a una serie de fenómenos paranormales que supuestamente ocurrieron en la casa ubicada en 112 Ocean Avenue, en Amityville, Nueva York, tras el asesinato de los 6 miembros de la familia DeFeo en 1974. Ronald DeFeo Jr.,
Fue arrestado y condenado por el asesinato de sus padres y hermanos, pero las historias de actividad paranormal comenzaron después de que la familia Lutz se mudara a la misma casa en 1975. A los Lutz les ocurrieron una serie de eventos extraños y aterradores, incluidos ruidos inexplicables, visiones de figuras fantasmales, olores extraños, cambios inexplicables de temperatura, e incluso una manifestación física del fantasma de Amityville, cuando uno de los miembros de la familia alegó haber sido atacado por una entidad invisible. Este fantasma y otros fenómenos que supuestamente ocurrieron en la casa fueron altamente publicitados, lo que ayudó a convertir la historia en un fenómeno cultural en los años 70. La historia de los Lutz y los eventos paranormales se hizo aún más conocida cuando ellos mismos publicaron su relato en el libro de Amityville Horror en 1977, el cual más tarde fue adaptado en una película. Aunque algunos escépticos afirman que los fenómenos fueron fabricados por los Lutz para ganar dinero o aumentar el atractivo de la propiedad, hay quienes defienden la autenticidad de su experiencia, alegando que realmente ocurrieron eventos extraños. El caso de Amityville ha sido una de las historias más influyentes sobre fenómenos paranormales en la cultura popular y sigue siendo objeto de discusión y controversia. Las investigaciones paranormales, los libros y las películas continúan manteniendo el misterio vivo, y aunque muchos dudan de su veracidad, el fantasma de Amityville sigue siendo uno de los relatos más intrigantes de actividad paranormal. El caso del desaparecido de Lamia Flats 1933 está relacionado con la tragedia aérea ocurrida el 28 de noviembre de 2016, cuando el vuelo de Lamia, que transportaba al equipo brasileño de fútbol chapecoense, se estrelló cerca de Medellín, Colombia. El accidente, causado por la falta de combustible, dejó 71 personas fallecidas y solo 6 sobrevivientes. En los días posteriores al accidente, comenzaron a circular rumores y teorías acerca de un pasajero desaparecido que supuestamente no estaba en la lista oficial de víctimas o sobrevivientes. La confusión surgió de un registro inicial de pasajeros que incluía nombres que luego no coincidieron completamente con las listas finales de víctimas, lo que dio lugar a especulaciones de que alguien podría haber estado en el avión sin autorización o que se habría esfumado misteriosamente. Sin embargo, investigaciones oficiales aclararon que no hubo un pasajero desaparecido y que la confusión fue el resultado de errores administrativos y desinformación en las horas iniciales tras la tragedia. A pesar de esto, las teorías y mitos persisten, alimentadas por las impactantes imágenes del accidente y las circunstancias extraordinarias que rodearon el vuelo, como la decisión de no realizar una parada para reabastecer combustible y las condiciones críticas de los últimos minutos antes del impacto. El accidente de Lamia Flats 1933 dejó una marca imborrable en la historia de la aviación y del deporte, siendo recordado tanto por la magnitud de la tragedia como por los relatos de los sobrevivientes y las historias de quienes perdieron la vida. La desaparición de Tara Calico es uno de los casos más enigmáticos de desaparición en la historia reciente de Estados Unidos. Tara desapareció el 20 de septiembre de 1988, cuando tenía 19 años, mientras realizaba su recorrido habitual en bicicleta cerca de su casa en Belén, Nuevo México. A pesar de una extensa búsqueda, ni Tara ni su bicicleta fueron encontradas ese día. El caso ganó mayor notoriedad en junio de 1989, cuando una inquietante fotografía fue hallada en el estacionamiento de un supermercado en Port St. Joe, Florida. La imagen mostraba a una joven y a un niño con cinta adhesiva sobre sus bocas y aparentemente atados, dentro de lo que parecía ser una camioneta. Los investigadores y familiares notaron que la joven en la fotografía tenía un gran parecido con Tara, e incluso un libro cerca de la joven correspondía con uno que Tara solía leer. A pesar de los esfuerzos por identificar a las personas en la foto, las autoridades nunca confirmaron oficialmente que se tratara de Tara. El caso quedó sin resolver y la fotografía se convirtió en un símbolo del misterio que rodea su desaparición. Más tarde, otras imágenes similares aparecieron, pero tampoco se pudo vincularlas de manera concluyente con Tara o el niño. A lo largo de los años, han surgido teorías que van desde un posible secuestro hasta la implicación de personas cercanas a Tara. Sin embargo, ninguna pista ha sido suficiente para esclarecer el caso completamente, y Tara Calico sigue siendo una de las muchas personas desaparecidas cuyo destino permanece desconocido. Las sombras de Hiroshima son uno de los testimonios más inquietantes del impacto devastador del bombardeo atómico ocurrido el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima, Japón. Estas sombras son marcas permanentes en superficies como paredes, escaleras o pavimento, creadas cuando las personas o los objetos bloqueaban la intensa luz y el calor generados por la explosión. La bomba atómica liberó una cantidad masiva de energía en forma de calor y luz en milisegundos, alcanzando temperaturas de hasta 4000 grados centígrados cerca del punto de impacto. Cuando la explosión ocurrió, la radiación térmica quemó todo a su paso,
pero los cuerpos o estructuras que se encontraban en el camino de la explosión protegieron las superficies detrás de ellos, dejando lo que parecían sombras oscuras rodeadas de áreas más claras. Estas marcas son, en esencia, los restos de la sombra proyectada por las víctimas y los objetos en el momento de la explosión. Un ejemplo famoso es la sombra de una persona que se encontraba sentada en unas escaleras cerca del epicentro de la explosión. La intensidad de la luz grabó su silueta en la piedra, convirtiéndose en un macabro recordatorio de los instantes finales de esa persona. También se han encontrado sombras de bicicletas, herramientas y otros objetos cotidianos. Estas sombras son un símbolo tanto de la devastación humana como de la capacidad destructiva de las armas nucleares. Hoy, muchas de estas sombras han sido preservadas como parte de monumentos y museos en Hiroshima, como el Parque Memorial de la Paz, donde se busca educar a las generaciones futuras sobre el impacto del uso de armas nucleares y la importancia de la paz. La historia de Omaira Sánchez es una de las más trágicas y conmovedoras documentadas tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz en Colombia el 13 de noviembre de 1985. La erupción provocó una luz de lodo que arrasó con el pueblo de Armero, dejando más de 23.000 muertos. Omaira, una niña de 13 años, quedó atrapada entre los escombros de su casa, inmovilizada por los restos de una pared y el cadáver de su tía. A pesar de los esfuerzos de los rescatistas, su liberación se vio imposibilitada porque remover los escombros hubiera causado su muerte instantánea. Durante casi 3 días, Omaira permaneció atrapada en el agua y el barro, mientras los medios de comunicación internacionales captaban su lucha por sobrevivir. La famosa fotografía tomada por el periodista Frank Fournier muestra a Omaira con una expresión serena y resignada, a pesar de las circunstancias desgarradoras. Esta imagen ganó un premio World Press Photo en 1986 y se convirtió en un símbolo de la tragedia, pero también generó controversia sobre la cobertura mediática del sufrimiento humano. Omaira murió el 16 de noviembre de 1985 por gangrena y complicaciones causadas por el trauma y la exposición prolongada. Su historia y la fotografía de Fournier sirvieron para visibilizar no solo el impacto del desastre, sino también la falta de preparación y respuesta del gobierno colombiano ante la tragedia. El caso de Omaira sigue siendo recordado como un ejemplo de resistencia humana y como un llamado de atención sobre la importancia de la gestión de riesgos ante desastres naturales. Su nombre es frecuentemente evocado en debates sobre ética en el fotoperiodismo y en memoriales sobre la tragedia de Armero. Las víctimas de Johnstown se refieren al trágico evento ocurrido el 18 de noviembre de 1978, cuando 918 personas murieron en la comunidad agrícola de Johnstown, Guyana. Este asentamiento fue fundado por Jim Jones, líder de la secta religiosa llamada el Templo del Pueblo. Lo que comenzó como una comunidad prometiendo igualdad y utopía se convirtió en una tragedia cuando Jones llevó a cabo un asesinato masivo suicidio colectivo. Ese día, bajo las órdenes de Jones, los miembros de la secta consumieron una mezcla letal de cianuro y otros químicos disueltos en un jugo saborizado. Los que se resistieron fueron forzados a ingerirlo a punta de armas. Entre las víctimas había muchas familias completas, incluidos más de 300 niños. La tragedia fue documentada ampliamente debido a la investigación de un congresista estadounidense, Leo Ryan, quien había visitado Johnstown para investigar denuncias de abusos. Durante su visita, algunos miembros de la comunidad intentaron escapar, lo que llevó a un ataque en el que Ryan y varios acompañantes fueron asesinados en una pista de aterrizaje cercana. Poco después, Jones ordenó el suicidio colectivo, conocido como el Revolutionary Suicide. Las imágenes aéreas tomadas después de la tragedia muestran cuerpos amontonados en los alrededores de Johnstown, lo que impactó al mundo entero. Estas fotos se volvieron un símbolo del control psicológico que Jones ejercía sobre sus seguidores y del trágico desenlace de su manipulación. Johnstown sigue siendo un recordatorio de los peligros del fanatismo y el poder de los líderes sectarios, así como una advertencia sobre las consecuencias de ceder la autonomía personal bajo presión o manipulación. Las fotos de Jeffrey Dahmer son un aspecto escalofriante de los crímenes cometidos por este asesino en serie, que operó en Milwaukee entre 1978 y 1991. Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, asesinó a 17 hombres y adolescentes, la mayoría de los cuales eran jóvenes vulnerables o marginados. Durante la investigación y el arresto de Dahmer en julio de 1991, la policía descubrió numerosas fotos Polaroid en su apartamento. Estas imágenes mostraban a sus víctimas en diferentes etapas de vida y muerte, desde fotografías tomadas antes de asesinarlas, hasta perturbadoras imágenes de los cuerpos mutilados y posiciones que Dahmer había organizado. Estas fotos fueron claves para vincular a Dahmer con los asesinatos y se usaron como evidencia en su juicio. A menudo, las imágenes eran tomadas por Dahmer como un recuerdo de sus crímenes, lo que revelaba su intento de controlar y preservar a sus víctimas.
El hallazgo de las fotografías fue acompañado de otros descubrimientos aún más macabros en su apartamento, como restos humanos almacenados en el refrigerador, cráneos pintados, y herramientas que utilizaba para desmembrar cuerpos. La existencia de estas fotos sigue siendo un aspecto perturbador de este caso y un recordatorio de los extremos a los que Dahmer llegó en su crueldad. Aunque las imágenes no son publicadas oficialmente por su contenido gráfico, algunas se han filtrado en Internet, generando controversia y debates éticos sobre su difusión. El caso de Jeffrey Dahmer es ampliamente documentado, con un resurgimiento de interés debido a producciones mediáticas recientes. El caso del último campamento de Gabby Petito se refiere a una de las fotografías más impactantes de la desaparición y posterior asesinato de esta joven de 22 años, un caso que conmocionó a Estados Unidos en 2021. Gabby y su prometido, Brian Laundrie, estaban en un viaje en una furgoneta recorriendo el país cuando ella desapareció. Su caso llamó la atención debido a las redes sociales, ya que Gabby documentaba sus viajes en Instagram y YouTube, mostrando lo que parecía ser una relación idílica. La foto en cuestión muestra lo que sería el último lugar donde Gabby estuvo con vida, un área remota en el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming. La imagen del campamento, captada por excursionistas y cámaras de seguridad, muestra la furgoneta de Gabby y Brian estacionada en un camino cercano. Este lugar se convirtió en un punto clave en la investigación, ya que fue ahí donde encontraron el cuerpo de Gabby semanas después, el 19 de septiembre de 2021. La autopsia reveló que murió por estrangulamiento. El campamento y la imagen están cargados de un contexto trágico, ya que representan el contraste entre la apariencia pública de la relación de Gabby y la oscura realidad que se descubrió después. Brian Laundrie regresó solo a casa en Florida con la furgoneta, se negó a cooperar con la policía y luego desapareció. Fue encontrado muerto en una reserva natural, dejando una nota que confesaba el asesinato. Este caso provocó un intenso debate sobre la violencia doméstica, el papel de las redes sociales y cómo se manejan las desapariciones en los medios de comunicación. La imagen del campamento sigue siendo un recordatorio inquietante de la tragedia detrás de la fachada de las publicaciones de Gabby. Las fotografías de Holodomor son documentos gráficos que testimonian uno de los episodios más trágicos del siglo XX, la hambruna artificial que asoló Ucrania entre 1932 y 1933. Este desastre, conocido como Holodomor, del ucraniano muerte por hambre, fue causado por las políticas del régimen de Stalin, que incluyeron la colectivización forzada de tierras y la confiscación masiva de cosechas y alimentos. Se estima que entre 3 y 7 millones de personas murieron como resultado. Las imágenes de esta tragedia muestran escenas desgarradoras de sufrimiento humano, aldeanos esqueléticos, niños famélicos, cadáveres abandonados en las calles y familias enteras reducidas a la inanición. Estas fotos, captadas principalmente por periodistas y activistas clandestinos, se convirtieron en una evidencia crucial para documentar la magnitud de la catástrofe, en un momento en que el régimen soviético negaba la existencia de la hambruna y mantenía un estricto control sobre la información. Una de las fotos más impactantes muestra a niños demacrados sentados en la entrada de sus casas, incapaces de moverse debido a la debilidad extrema. Otra imagen ampliamente conocida muestra calles desiertas llenas de cuerpos que no podían ser enterrados debido a la incapacidad de los sobrevivientes. Estas fotografías lograron salir de la Unión Soviética gracias a diplomáticos y periodistas extranjeros que las filtraron y fueron publicadas en periódicos internacionales, generando indignación en todo el mundo. Hoy en día, estas imágenes se exhiben en museos y memoriales dedicados al Holodomor, como el Museo Nacional de Holodomor Genocidio en Kiev, Ucrania. Las fotografías no solo son un recordatorio de la brutalidad del régimen soviético, sino también un llamado a reconocer el Holodomor como un genocidio, algo que varios países ya han hecho oficialmente. La foto del auto de Lady Di, la princesa Diana, corresponde a uno de los momentos más icónicos y trágicos de la historia moderna. La imagen muestra el automóvil destrozado tras el accidente que le costó la vida el 31 de agosto de 1997 en el túnel de El Alma, en París. Diana viajaba con su pareja, Dodi Al-Fayed, el conductor Henry Paul y el guardaespaldas Trevor Rhys-Jones. Solo este último sobrevivió. El automóvil, un Mercedes-Benz S280, chocó a alta velocidad contra un pilar del túnel mientras intentaban evadir a un grupo de paparazzi que los perseguía en motocicletas. El conductor, Henry Paul, estaba bajo los efectos del alcohol, lo que fue señalado como una de las causas principales del accidente. Las investigaciones también revelaron que ni Diana ni Dodi llevaban cinturón de seguridad en el momento del impacto. Una de las fotos más impactantes de este evento muestra el vehículo completamente destrozado y rodeado de fotógrafos. Aunque algunas imágenes del interior del coche existen, la mayoría no han sido publicadas debido a su naturaleza gráfica y al respeto a la privacidad de la familia real británica.
Este accidente y las circunstancias que lo rodearon generaron gran controversia y teorías conspirativas, muchas de las cuales cuestionan la versión oficial. A pesar de estas teorías, las investigaciones concluyeron que fue un accidente causado por la negligencia del conductor y la presión de los paparazzi. El accidente marcó un punto de inflexión en la percepción pública de los medios de comunicación y su tratamiento hacia las figuras públicas. Además, reforzó la imagen de Diana como la princesa del pueblo, debido a la inmensa ola de luto y homenaje que recibió en todo el mundo tras su muerte. El último aliento en Buchenwald hace referencia a las imágenes y testimonios de los prisioneros en el campo de concentración nazi de Buchenwald, ubicado cerca de Weimar, Alemania. Este campo funcionó desde 1937 hasta 1945 y fue testigo de la brutalidad del régimen nazi contra judíos, gitanos, prisioneros políticos, homosexuales, testigos de Jehová y otros considerados enemigos del Tercer Reich. Más de 56.000 personas murieron en este lugar debido a ejecuciones, inanición, enfermedades y trabajos forzados. Una de las imágenes más impactantes asociadas con Buchenwald fue tomada en abril de 1945 por soldados estadounidenses tras liberar el campo. En ella se ven los cuerpos demacrados de prisioneros y supervivientes, muchos de los cuales estaban en los últimos momentos de su vida debido al estado extremo de desnutrición y enfermedades. El término último aliento simboliza el sufrimiento final de los prisioneros que apenas lograban sobrevivir hasta la llegada de las tropas aliadas. Este campo no solo fue un lugar de muerte, sino también de experimentos médicos inhumanos. Los testimonios de los sobrevivientes y las fotografías documentan la crueldad y el horror que vivieron. Estas imágenes fueron utilizadas como evidencia durante los juicios de Nuremberg para exponer los crímenes de guerra y genocidio cometidos por los nazis. La liberación de Buchenwald y otros campos marcó un momento clave para que el mundo enfrentara la magnitud del Holocausto y reafirmara la necesidad de luchar contra la deshumanización y los crímenes contra la humanidad. Las fotos de niños en Auschwitz son una de las imágenes más desgarradoras del Holocausto. Auschwitz, el campo de concentración y exterminio nazi más infame, fue el lugar donde más de 1.1 millones de personas, en su mayoría judíos, fueron asesinadas entre 1940 y 1945. Entre las víctimas, más de 230.000 fueron niños. Las fotos de estos niños en Auschwitz muestran una de las formas más aterradoras de la deshumanización, ya que muchos de ellos fueron enviados directamente a las cámaras de gas tras su llegada, mientras que otros vivieron en condiciones inhumanas antes de sucumbir a la muerte por hambre, enfermedades o experimentos médicos. En las imágenes tomadas durante y después de la liberación del campo, se pueden ver niños desnutridos y traumatizados. A menudo, estas fotos muestran a los pequeños marchando o siendo alineados con otros prisioneros, a veces separados de sus familias. Algunas de las fotos más conocidas son las de niños que fueron liberados por las tropas soviéticas, en su mayoría desorientados y devastados por las condiciones del campo. Una de las imágenes más famosas muestra a niños con un semblante vacío, sin fuerzas, mientras caminan por los barracones o se apiñan en las líneas de trabajo. Estas fotografías, tomadas por los mismos soldados que liberaron Auschwitz o por fotógrafos de la propaganda nazi, representan el sufrimiento indescriptible de los más jóvenes durante el Holocausto. Los sobrevivientes de Auschwitz, incluidos los niños que pudieron resistir, han sido algunas de las voces más poderosas en la educación sobre el Holocausto, compartiendo sus experiencias en libros y testimonios. Las fotografías de los niños de Auschwitz siguen siendo un recordatorio de la brutalidad del régimen nazi y la capacidad del ser humano para cometer actos de extrema crueldad. Estas imágenes y testimonios son esenciales para la preservación de la memoria histórica y para evitar que tales atrocidades se repitan. The Fallen Man es una de las imágenes más icónicas y perturbadoras de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. La foto fue tomada por el fotógrafo Richard Roux del Associated Press y muestra a un hombre cayendo desde una de las torres gemelas, poco después de que los aviones secuestrados impactaran las torres. La imagen es desgarradora por varias razones, muestra el momento final de una víctima que, en su desesperación, saltó desde las alturas de la torre en un intento por escapar de las llamas y el calor. El hombre que aparece en la fotografía fue identificado como Jonathan Bradley, un trabajador de la cafetería de la torre norte del World Trade Center, aunque su identidad fue debatida durante años. La imagen se ha convertido en un símbolo de la tragedia y la mortalidad de aquel día, pero también ha sido objeto de controversia debido a la cuestión ética de la publicación de una imagen tan explícita de una muerte inminente. La foto de The Fallen Man se ha interpretado de varias maneras, desde una representación de la desesperación hasta un símbolo de la violencia y la pérdida. Ha generado debate sobre el sufrimiento humano y el uso de imágenes gráficas en los medios de comunicación, así como sobre la manera en que las tragedias colectivas son representadas visualmente.
El fotógrafo, Drew, explicó en entrevistas que la imagen fue capturada en un momento en que él, al igual que muchos otros, sentía una mezcla de shock y compasión, y aunque la fotografía fue inicialmente rechazada por varios medios debido a su naturaleza tan explícita, con el tiempo se ha convertido en una de las representaciones más poderosas de los horrores de ese día. El Fallen Man no solo recuerda las vidas perdidas, sino también la brutal realidad de las decisiones de vida y muerte que enfrentaron miles de personas en ese trágico momento. Hemos llegado al final del video, se los agradezco mucho a los que llegaron a este punto. Recuerden dar like y suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. Hasta pronto, cuídense mucho.